Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Como siempre, invitados de alta calidad, con un análisis empresarial y político para llevar a ustedes solo la mejor información. En el día de hoy tenemos análisis político y empresarial en primera vuelta 2022 con el amigo Damián Pérez, dando así espacio a nuestra primera sección Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, análisis político y empresarial en primera vuelta 2022 con nuestro amigo Damián Pérez. Damián, bienvenido a tu programa Inteligencia Empresarial. Gracias, Julio. Muy buenas noches a todos los televidentes de Cosmovisión y todas las personas que siguen este programa a través de las redes sociales. Primero que todo, mi amigo Damián, ¿cómo está el panorama político a nivel nacional? ¿Cómo nos encontramos en estos momentos después de la primera vuelta? Bueno, Julio, yo creo que ya Petro empieza a oler su derrota. El panorama político nos muestra a un Rodolfo Hernández que, si bien no fue el más votado en la primera vuelta, se perfila hoy como el candidato más fuerte a ganar en la segunda vuelta y ser el presidente de Colombia para los próximos 4 años. Se ve calma en general en los mercados, se ve calma en general en la ciudadanía. No tuvimos un estallido social que era el temor de muchos. Se dio una rápida aceptación de la derrota por parte de quienes no ganaron. En cuestión no de días, sino de horas, estaban ya las personas que no pasaron a segunda vuelta reconociendo la victoria de Gustavo Petro como primer puesto y de segundo puesto como Rodolfo Hernández, para que pasaran a esa segunda vuelta, y eso en general mandó mucho mensaje de calma a toda la ciudadanía, a todos los mercados, y esto nos muestra un panorama muy interesante ahorita ya para la segunda vuelta. Excelente el análisis que nos hace ahí del panorama político a nivel nacional de nuestro amigo Damián Pérez, pero es así como me gustaría entrar en lo sabroso de este programa, en lo que tiene que ver con indicadores que nos muevan y que nos lleven a una realidad económica, política y empresarial. Hablemos de esas cifras de las elecciones pasadas y de esta primera vuelta, que precisamente vamos a tener un apoyo gráfico ahí en nuestras pantallas, donde se van a ver realmente cómo estuvieron estas cifras a nivel de elecciones. Damián, coméntanos un poco, vos que sos el experto en el tema. Bueno, Julio, veamos primero que todo el ganador de la primera vuelta, Gustavo Petro como presidente, Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial. Tenemos 8.527.768 votos para esta fórmula. Tenemos un leve crecimiento. Recordemos que en la segunda vuelta del año pasado Gustavo Petro había sacado 8 millones de votos. Acá 8.040.449 en el año 2018, y corroborando la cifra que nos comparte Damián, ahí está en pantalla 8.527.768. ¿Ese sería el incremento que tuvo? En general ese es el incremento que tenemos de segunda vuelta del año 2018 a primera vuelta del año 2022. Un incremento que sobre todo lo estamos viendo, Julio, en Antioquia. Allí es donde de pronto Gustavo Petro logró arañar un poco más de votación. Allí tuvo un crecimiento interesante, en especial vemos un crecimiento de 198.000 votos en la ciudad de Medellín, 35.000 en Bello, 26.000 en Itagüí, 17.000 en Río Negro. Entonces estamos viendo cómo Petro, que centró su campaña en ganar ese voto de Antioquia, logró ganar algo, y por eso se da ese crecimiento que tuvo de esa segunda vuelta del 2018 a esta primera vuelta del 2022. Creció no como él lo esperaba, pero sí se está mostrando el crecimiento de estas cifras. Ahí lo tenemos en pantalla, y también nos gustaría mostrarle a nuestros televidentes exactamente el crecimiento de Antioquia. Ahí tenemos en pantalla el crecimiento de Antioquia. En el año 2018, Petro tenía una posesión dentro de las elecciones acá en Antioquia de 238.440 votos. Al día de hoy, en primera vuelta, en el 2022, estamos en 682.282.
más o menos hemos crecido unos 300.000 votos en Antioquia. ¿Esto debido a qué, Damián? Hombre, recordemos que la estrategia de Gustavo Petro se centró en Antioquia. De hecho, mandó su fórmula vicepresidencial a hacer trabajo de campo tiempo completo prácticamente en Antioquia, y esto empezó a subirle un poco la votación. Pero más que eso tenemos que ver exactamente dónde crece. Y en Medellín tenemos un crecimiento de 198.430 votos. Este crecimiento, ¿por qué se da? Pues claramente hemos visto cómo desde una administración municipal se ha hecho trabajo para que Gustavo Petro crezca en Antioquia. Y ellos lo tienen muy claro: si Gustavo Petro logra ganar Antioquia, va a ser presidente. Pero si Gustavo Petro sigue derrotado como hasta ahora en Antioquia, jamás va a lograr alcanzar la presidencia de Colombia. Por eso es tan importante este departamento. Un artículo que estábamos analizando, Damián y yo, la pregunta es, entonces, ¿Petro crecería gracias a los votos que perdió Fajardo o gracias o a pesar del aporte que el alcalde suspendido Daniel Quintero pudo haber hecho? Hombre, pues la Procuraduría ha juzgado a Daniel justamente por su participación en política, mandando mensajes claramente de quién es su candidato. En este caso vemos que es Gustavo Petro, y pues allí claramente se tiene que dar un crecimiento en los votos. Pero también Petro ha logrado unas alianzas interesantes en Antioquia. No olvidemos que también tiene un crecimiento de 35.920 votos en Bello, donde tiene un representante muy fuerte como León Freddy acompañándolo. Esto se ve reflejado allí en ese resultado. No es claro por qué crece tanto en Itagüí con 26.322 votos cuando las grandes maquinarias políticas de Itagüí no estarían con Gustavo Petro, pero sí vemos unos crecimientos interesantes en puntos como Apartadó, donde crece en 8.928 votos. Vemos un crecimiento en Turbo de 6.455, un crecimiento en La Estrella de 6.845 votos, y todo esto son territorios del cuestionado senador Julián Bedoya. Entonces recordemos que Julián ha estado de frente en la campaña de Gustavo Petro, al igual que con su senador electo, que es del municipio de La Estrella, y la representante electa de esta fórmula, han logrado consolidar esa campaña de Gustavo Petro en Antioquia, y esto le ha sumado unos votos importantes. Entonces yo creo que ahorita para segunda vuelta se viene una verdadera lucha por el territorio paisa, y de nuevo será Antioquia quien coloque presidente en Colombia. Duele decirlo, mis queridos colombianos, pero estamos en una situación que o tomamos el camino del progreso o tomamos el camino del estancamiento. Ya regresamos en contados segundos nuevamente tu programa Inteligencia Empresarial. Estamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico, con el analista político y empresarial Damián Pérez, estamos conversando precisamente del análisis político y empresarial de la primera vuelta. Pero acorde a las encuestas, Damián, que se venían dando antes de las elecciones, nos mostraban un resultado, y cuando llegó el día de las elecciones, las encuestas en algo tuvieron un acierto, en otros aspectos no lo tuvieron. Pero ¿qué pasó realmente con Federico y con Rodolfo? A ver, Julio, muchos dicen hoy que los grandes perdedores son las firmas encuestadoras. Yo no lo creo así. Lo primero es que las firmas encuestadoras siempre acertaron en el techo de Gustavo Petro. Las firmas siempre dijeron: Gustavo Petro no va a subir del 40%, va a estar entre el 40 y 43 con margen de error, y efectivamente ahí estuvo Gustavo Petro, con un 40,32%. Entonces, en ese primer punto las firmas encuestadoras aciertan. Ahí tenemos más o menos cómo fueron los resultados en encuestas, ¿no? A nivel de mayo del 2022. Como lo decía Damián, Gustavo está en un 40%, Federico Gutiérrez estaba en un 21% y Rodolfo Hernández estaba marcando un 12%, muy por debajo de Federico en temas de encuestas.
pero llegó el día de la votación y todo cambió. Ahora bien, bueno, el tema de Federico tampoco es muy alejado de lo que marcó las encuestas versus el resultado final. Las encuestas estaban marcando a Federico con un 21%, al final queda dentro del margen de error con un 23,91%, entonces allí tampoco hay mayor sorpresa. ¿Dónde podemos ver la sorpresa? La vemos en el caso de Rodolfo Hernández con su fórmula Marelén Castillo a la vicepresidencia. El resultado allí, Julio, básicamente tiene dos fenómenos que son fáciles de explicar. La fuerza grande de Rodolfo Hernández se dio en las 2 últimas semanas. Digamos que Rodolfo tuvo unos puntos parecidos al comportamiento del dólar, sube y baja durante la campaña electoral. Un primer punto que era antes de las consultas interpartidistas, ahí veíamos a un Rodolfo Hernández peleando cabeza a cabeza con Gustavo Petro, luego viene el impacto mediático que tienen las consultas interpartidistas y allí es donde Federico Gutiérrez se sube, gana con total contundencia, podemos decir que deja muy abajo a Fajardo y ya marca una diferencia notoria. Entonces allí salta Federico y es la persona de la cual se está hablando hasta las 2 últimas semanas. Total. En las 2 últimas semanas viene la primera restricción de ley que te dice que no puedes publicar ningún sondeo ni ninguna encuesta 8 días antes de las elecciones. Y allí cambia el panorama por completo. Totalmente. Inclusive varias encuestadoras tenían internamente resultados de que Rodolfo iba a pasar a segunda vuelta, pero esos resultados no podían ser públicos ni podían llegar a salir a la luz porque ya la norma electoral no lo permitía. Prohíbe, ¿cierto? Total. Entonces, básicamente se vio un reflejo normal, un crecimiento normal de Rodolfo al final de las 2 últimas semanas que fueron su fuerte. La pregunta grande siempre fue, ¿le va a alcanzar a Rodolfo para superar a Fico? Creíamos que no, pero la realidad fue otra. Le ajustó, sí, claro. Alcanzó para hacerlo y pues este es el resultado que se dio en la primera vuelta. Tal cual. Hablando de nuestra sección Impacto Económico, ¿cuál es ese impacto que podemos tener en esta segunda vuelta teniendo en cuenta la confianza del consumidor? ¿Cómo se afectaría este tema electoral en esa confianza del consumidor que ha venido creciendo y que no sabemos cómo se pueda comportar? Bueno, Julio, como le dije al comienzo, hay en estos momentos tranquilidad. Digamos que a los mercados lo que más les asusta es la incertidumbre. Esa situación no está en este momento. Si nosotros miramos los mercados de valores la semana antes de las elecciones, casi todas las acciones estaban en rojo. Pasa las elecciones y la gran mayoría de acciones vuelve a estar en números verdes. ¿Por qué? Porque pasa esa incertidumbre, sobre todo la incertidumbre más grande que podía tener el mercado de valores era si Petro ganaba en primera vuelta o no. Y al no darse esa victoria de Petro en primera vuelta vuelve tranquilidad a los mercados. Y por eso vemos que a primeras horas del martes el dólar comenzó a caer, luego se estabilizó y regresó más o menos a los puntos de apertura de la jornada, perdón, a los puntos de cierre de la jornada del viernes. Pero en general mostró una calma, hay una calma general en estos momentos en los mercados. Vimos una acción de Ecopetrol que arrancó repuntando muy duro el día martes y llegó a estar ganando más de 10 puntos porcentuales. Vimos a Argo cerrando por encima de los 10 puntos. Entonces, en general tuvimos una tranquilidad en los mercados y esa misma tranquilidad se traslada obviamente al consumidor. El consumidor va a tener 15 días de tranquilidad, luego vamos a tener la llegada de la segunda vuelta y es donde van a venir las especulaciones. Pero lo que sí es claro, Julio, es que la cláusula Petro continúa. Sí, los grandes negocios en Colombia no se van a hacer si Gustavo Petro es presidente. Ya hay muchos contratos que están con cláusula Petro, que en caso de que Petro gane, esos negocios se caen, se desbaratan, no llegan a feliz término y eso sí es lo que está marcando la incertidumbre en el mercado. Lo puedo ratificar como presidente de una banca de inversión. Hay varios desembolsos que están detenidos porque los mismos clientes nos han dicho sobre la cláusula Petro que se está manejando, si donde el senador hoy en día llegara a ser presidente, estos negocios o estos desembolsos no se van a ejecutar. Duele decirlo, pero lo importante es que ustedes tengan la información con toda la claridad del mundo. Te quiero hacer una pregunta precisamente hablando de dinero.
¿cómo se financian las campañas políticas acorde a los montos que hemos visto que estos señores han invertido? Lo que invirtió el señor Gustavo Petro, lo que invirtió el señor Federico Gutiérrez y lo que invirtió el señor Rodolfo Hernández. ¿Cómo le podemos ampliar a nuestros televidentes cómo se maneja la financiación de una campaña, Damián? Julio, qué pregunta tan interesante y muy buena para darle a conocer a las personas, porque esto normalmente no es voz populi. ¿Cómo se financian? ¿De dónde salen esos miles de millones de pesos que se invierten en las campañas políticas? Vea, yo acá lo primero que quiero decir es que Rodolfo Hernández, el ingeniero, ya le mandó la primer cachetada fuerte al grupo de Gustavo Petro, y fue cuando dijo: yo ya sin ser presidente le ahorré más de 20.000 millones de pesos a los colombianos, porque mientras a usted, Gustavo Petro, le tienen que dar 27.000 millones de pesos en reposiciones de votos, a mí solamente me tienen que dar 3.000, porque yo gasté menos y ya le ahorré al Estado colombiano más de 20.000. Eso es cierto, esa afirmación que lanzan ahí es cierta, y acá es donde vengo a explicarles cómo es que funciona ese tema de financiamiento de las campañas. Mira, nosotros las campañas políticas las podemos financiar primero del Estado en unos desembolsos y unos anticipos que realiza el Estado a los candidatos. Esos desembolsos y anticipos cruzan con la reposición de votos. ¿Qué es la reposición de votos? La reposición de votos es un valor, un dinero que le dan a cada candidato por cada voto que depositen por ellos en las urnas. En Colombia está dado que la financiación de las campañas políticas principalmente la debe realizar el Estado, para que todos estemos en cierta igualdad de condiciones a la hora de competir por un cargo público. Obviamente eso tiene unas condiciones, y de acuerdo a las proyecciones en votos de los candidatos, el Estado realiza un desembolso a cada uno de ellos. Lo mismo pasó con la consulta, y por eso es que muchos se van a consulta previa para alcanzar a arañar esos miles de millones de pesos que les desembolsa el Estado. Para coger algunos pesitos. Algunos miles de millones de pesitos es que lo hacen. Lo segundo es una fuente de financiación de recursos propios. En ese tema de los recursos propios es donde Rodolfo otra vez vuelve y juega, está marcando la diferencia, porque él está diciendo: venga, es que mi campaña la financio yo tengo plata para financiar mi campaña y yo no necesito que nadie venga a darme la plata. Entonces, esto va de cuenta mía, no le voy a quedar debiendo favores a nadie, no voy a empeñar mi presidencia, no voy a quedar comprometido con nadie, y voy a hacer una campaña donde tenga la tranquilidad de gobernar tranquilamente cuando sea presidente. Así es. ¿De dónde viene el resto de los recursos? Viene también un porcentaje de aportes que se permiten de familiares, o sea, no solamente patrimonio propio, sino también hay unos porcentajes de familiares, y ya luego vienen unas empresas que por cualquier situación desean apoyar a unos candidatos a la presidencia de Colombia. Entonces, las empresas vienen y le dicen: yo le doy a usted 100 millones, 200 millones, 300, de acuerdo a las proyecciones que yo tenga, y ahí es donde pueden empezar las cosas un poco turbias, porque obviamente esas empresas esperan algún tipo de retribución si esa persona llega a ser presidente. Así es. Para cerrar el segmento, Gustavo Petro invirtió 18.902 millones de pesos. El candidato Federico Gutiérrez invirtió 8.029.960,050. El señor Rodolfo Hernández invirtió 4.137.654.500 pesos a nivel de millones. Ahí los tenemos en las gráficas. ¿De dónde salió la plata? La pregunta del millón. Ya continuamos, damos espacio a unos cortes comerciales y retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Aquí en Inteligencia Empresarial, el tema candente, análisis político y empresarial en primera vuelta 2022 con el amigo Damián Pérez, dándole espacio a nuestra sección Hablemos de Política. En nuestra sesión política empresarial, Damián, ¿qué opinas de aquellos candidatos que olvidaron los preceptos de sus partidos para entrar
a regalarle el poder a algunos corruptos? Pregunta fuerte, pero del tema del día. Castigo fuerte en las urnas, Julio. Yo creo que cuando una persona se hace elegir por un partido político, debe respetar los principios de ese partido. Y si no es así, simplemente debió haberse ido por otro partido y buscar alternativas en otro sitio diferente. ¿La vida se las cobra? Esperemos que las urnas se los cobren, porque no podemos estar diciendo yo soy de derecha para conseguir votos y luego voy y gobierno con la izquierda, o viceversa. Total. Yo creo que nosotros tenemos que premiar en las urnas la coherencia política y castigar la incoherencia. Hablando de Antioquia, está muy de moda en Medellín el tema de los 4 concejales del Centro Democrático que se hicieron aparte de su partido y decidieron trabajar con Daniel Quintero, que era el candidato o hoy el alcalde suspendido al cual el Centro Democrático le estaba haciendo oposición. Y dentro de esos tenemos, por ejemplo, un caso muy particular, que es el del concejal Albert Corredor. Albert Corredor, que se hizo elegir por el Centro Democrático, hoy sale a boca llena a pedir no más Uribe, hoy sale a boca llena a decir votemos por Gustavo Petro, hoy sale a boca llena a decir patrocino y apoyo 100% el movimiento de Daniel Quintero. Tanto que lo vimos en la Corte Interamericana con Daniel en su comisión innecesaria para ir a defender algo que no era muy defendible. Entonces tenemos ahí una situación clara. Yo ahí considero que van a tener un serio aprieto porque van a tener que renunciar a su curul en este mes. ¿Qué pasa? La ley dice que si, aunque tú eres el dueño de la curul es personal, no de partido, es decir, el partido no puede irte a decir a vos, no, ya no eres concejal y viene el que sigue en la lista, no, ahí ya la curul pasa a ser personal. El partido tiene varias opciones. Lo que pasó, por ejemplo, con Santiago Jaramillo hace 4 años, donde el partido lo retiró del partido, pues simplemente le dio a él todas las potestades de ir a aspirar por otro partido, otro movimiento. En este caso, el Centro Democrático no los está retirando del partido, los está dejando al interior. ¿Para qué? Para no avalarlos. Y la única forma de ellos evitar eso es que van a tener que renunciar a la curul. Entonces, si Albert Corredor quiere llegar a ser alcalde de Medellín, como lo ha manifestado, en el mes de junio tendrá que renunciar a la curul de ser concejal. Entonces, yo creo que se viene ahí un problemita grande para los concejales, porque van a tener que pelear ese tema del aval o van a tener que decidir si no aspiran en el próximo periodo. Apenas justo, porque la coherencia política hay que premiarla y la incoherencia debe ser castigarla. Totalmente. Ahora, Julio, yo creo que a la democracia en Colombia le está haciendo daño tanto partido político. Yo creo que es momento de que el próximo Congreso se siente a estructurar bien unos temas. Ojalá en Colombia haya un tema de unos 2 partidos políticos, uno tradicional de derecha, uno tradicional de izquierda, un tercer partido de centro, así como lo hay en varios países, donde la gente verdaderamente marque su posición y marque su ideología. Pero más allá, Julio, estas elecciones nos mostraron un tema que está pidiendo la ciudadanía fuerte de cambio. Y ese tema fuerte de cambio que está pidiendo la ciudadanía está también en estas corporaciones. ¿Para qué 21 concejales en Medellín y para qué 27 diputados en Antioquia? Ojalá el Congreso de una vez se decidiera hacer una reforma estructural. ¿Por qué? Porque estas corporaciones se volvieron de partidos políticos y no de gente. Necesitamos verdaderamente que estas corporaciones estén representadas por la gente. Ojalá, Julio, la Asamblea Departamental de Antioquia estuviera conformada sino por 9 diputados, uno que represente a cada región del departamento. Y no más. Y no tanto político, porque en este momento lo que la ciudadanía nos está diciendo, venga, estamos cansados de tanto político, estamos cansados de tanto partido político y queremos alternativas diferentes. No tanta burocracia. Muy importante lo que dice Damián. Entre más partidos políticos tenga un país, mayor indicador de generación de incertidumbre a nivel de inversión. Ojo, esto lo tienen en cuenta los inversionistas a nivel de geopolítica. ¿Cuántos partidos políticos existen en un país cuando se va a ejecutar una inversión? Para cerrar el programa, Damián, ¿qué se puede esperar si el candidato Petro llega a la presidencia? ¿Qué se puede esperar si el candidato Rodolfo Hernández llega a la presidencia
con un dato que nos entrega FENALCO Antioquia, y lo tomo desde las redes de FENALCO. Un saludo para María José Bernal, que estuvo aquí también en nuestro programa Inteligencia Empresarial, y dicen: hay 170 multinacionales en Chile esperando que Rodolfo gane para atraer empresas a Colombia debido al debacle progresista a nivel del país de Chile. ¿Qué podemos esperar de ahí? Julio, vea, yo le voy a decir un tema primero que hay que entender, y es lo que pasó con las elecciones en Latinoamérica, ya que mencionamos Chile. En 12 de las 13 últimas elecciones en Latinoamérica ganó el candidato contrario al gobierno, y eso va a pasar también en Colombia. Solamente en una dictadura no ganó el contrario del gobierno, pero de resto ganó el contrario del gobierno. La gente busca cambio. Pero hoy, en la segunda vuelta en Colombia, tendremos dos cambios. Un cambio que nos lleva al vacío, y se nos cambió ya de un cambio en primera como lo promovían a un cambio a reversa donde llegue a ganar Gustavo Petro. Claramente el país, si gana Gustavo Petro la presidencia, va a retroceder, y va a retroceder de una forma totalmente ilógica, incoherente. Julio, como cuando usted va a arrancar el carro en primera y se equivoca y le mete reversa y acelera, pum, fijo, se choca, se fue al abismo, fue un fracaso total. Eso pasaría si Gustavo Petro gana la presidencia. Si Rodolfo Hernández gana la presidencia, se va a mandar un mensaje a Latinoamérica, primero de que ganó un empresario, segundo de que el pueblo sí pidió un cambio, pero rechazó contundentemente el modelo socialista comunista que llaman ellos progresista, lo rechazó, y va a mostrar ahí una opción de invertir en Colombia, porque es que en Latinoamérica, Julio, hoy con lo que está sucediendo no quedan muchos países atractivos para la inversión. Si en Colombia llega a ganar Rodolfo Hernández, el ingeniero sería una garantía de inversión para todos los extranjeros y todos los colombianos. Tendríamos al menos 4 años más de tranquilidad en el país. Qué importante análisis lo que nos da aquí nuestro analista político y empresarial Damián Pérez, precisamente enfocándonos en ese impacto social, económico y sobre todo político que tiene mucha influencia a nivel empresarial. Es por eso que aquí en tu programa Inteligencia Empresarial siempre traemos temas candentes, no señalando, sino revisando la realidad de la situación que hoy tenemos en nuestro país, Colombia, que tantos queremos y tantos amamos como somos todos los colombianos. Primero que todo, Damián, gracias por tu compañía. Este es tu casa, lo sabes, gran amigo que tiene una capacidad de análisis político y empresarial, líder empresarial también. Y bueno, recuérdalo siempre, amigo, si te caes es para levantarte, si te levantas es para continuar, si vas a continuar es para llegar, y cuando llegues te darás cuenta que lo mejor está por venir. Inteligencia Empresarial, no te lo pierdas.